Hola chicos, hoy estamos desarrollando el ejercicio de Packet Tracer, el número 2.2.4.4. Este ejercicio contiene la configuración de rutas estáticas y predeterminadas en IP versión 6. Entonces, vamos a comenzar. Nos entregan una tabla de direccionamiento de IP versión 6, donde aparecen todas las direcciones en IPv6, valga la redundancia. Como objetivo se nos pide examinar la red y evaluar la necesidad de un routing estático, configurar las rutas estáticas y predeterminadas en IP versión 6 y verificar la conectividad. Entonces, partimos. Parte 1. Examinar la red y evaluar la necesidad de un routing estático. Efectivamente, la necesidad está en que tenemos los dispositivos conectados o con sus diferentes configuraciones, pero ellos no van a poder conocer las redes que no estén directamente conectadas, sino que todas estas redes que están lejos de los dispositivos, ellos no las van a poder alcanzar, por lo tanto no vamos a tener conectividad entre los extremos de nuestra red. Observa el diagrama de la topología. ¿Cuántas redes hay en total? Rápidamente podemos ver que tenemos 5 redes, la red LAN del R3, la WAN del R3, 2, entre el R1 y R2, 3 redes, la LAN del R1, 4 redes y la LAN del R2. Y ahí estarían las 5 redes. ¿Cuántas redes están conectadas directamente al R1? Tenemos 2 redes directamente conectadas. En R2 tenemos 3 redes conectadas. Y en R3 tenemos 2 redes también. Esa y esta. ¿Cuántas rutas estáticas requiere cada router para llegar a las redes que no están conectadas directamente? Bueno, el router 1 requiere de 3 rutas estáticas, una para conocer esta red, una para conocer la red entre R2 y R3 y otra ruta estática para conocer la LAN de R3. R2 necesita 2 rutas estáticas, una para la LAN de R1 y otra para la LAN de R3. Y R3, al igual que R1, necesita 3 rutas estáticas. ¿Qué comando utiliza para configurar las rutas estáticas en IP versión 6? Bueno, en IP versión 6, el comando para configurar la ruta estática se encuentra en configuración global. Por ejemplo, aparece el nombre del router en configuración global. ¿Ok? Y en este lugar nosotros vamos a configurar la ruta estática. Ahí sí. La ruta estática, que el comando es IPv6 route. Después viene en esta parte es network o la red junto a su prefijo. ¿Ya? Siguiente, se nos pide o una interfaz de salida o la IP del siguiente salto. ¿Ya? Por si acaso, siguiente salto. Estas son las formas en que podemos configurar una ruta estática dentro de IP versión 6. Después, configurar ruta estática y predeterminada en IPv6. Habilitar el routing en IPv6 en todos los routers. Antes de configurar la ruta estática, se debe configurar el router para que envíe paquetes en IP versión 6. Esto es muy importante. El comando que vamos a utilizar es el comando IPv6 Unicast Routing, que este comando también se encuentra en la configuración global. Ya introduzca este comando en cada router. Entonces vamos a aprovechar de mostrar el comando en configuración global IPv6 Unicast Routing. Este es el comando y con este comando se habilita el ruteo de IP versión 6 dentro de los equipos. ¿Ya? Enable Configure Terminal IPv6 Unicast Routing y el R3 lo mismo. IPv6 Unicast Routing. Ahí ya hemos habilitado el Unicast Routing en los 3 equipos. Después nos dice el paso 2, configurar una ruta estática IP versión 6 recursiva en cada red que no esté conectada directamente al router 1. Bueno, las rutas recursivas
como información importante son aquellas que tiene la dirección IP de la red a la que vamos, ¿ya? Su prefijo, pero adicionalmente a esa información tiene la IP del siguiente salto. Eso se le denomina que sea recursiva. Entonces, en R1 necesitamos conocer esta red, que no la podemos copiar. Entonces la vamos a buscar aquí. Sería la LAN de R2 y el comando es IPv6 route. Tenemos que colocar la red, el prefijo, la IP de red, no una dirección IP asignada, así que por lo tanto aquí borramos eso y lo dejamos en 0, ¿ya? Y vamos a utilizar la IP del siguiente salto. Entonces, como estamos en el router 1, el siguiente salto es esta interfaz. Entonces, por lo tanto, en este caso sería esta dirección. ¿Ok? Y la asigno. Efectivamente, y ahí nos subió 10 puntos. Entonces, ahora vamos a asignar otra red que vendría a ser del R3. No nos deja, así que la borramos. IP de red y el gateway 2001 2.tv8 1 2.a001 2.2.2. Ya, y por último, la última red que sería la LAN del o la WAN del R3. Pegamos y cambio. Y tenemos nuestras tres rutas recursivas. Después nos pide en el paso 3 configurar una ruta conectada directamente y una ruta estática completamente especificada en el router 2. Configura una ruta estática conectada directamente desde R2, desde el R2 hacia la LAN del R1. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre una ruta conectada directamente? Es que en vez de darle la dirección IP del siguiente salto, nosotros vamos a crear la ruta y le vamos a asignar la interfaz de salida de este router. Entonces me pide que esto lo haga en el router 2. Entonces router 2, IPv6 route, la red a la que queremos conocer, esto siempre va a ser así, la red que nosotros queremos conocer. ¿Ya? La red. Y en este caso, nosotros en vez de colocar una dirección IP, colocamos la interfaz de salida, que sería la serial 000. Y con eso creamos una ruta completamente. Después nos dice adicional una ruta completamente especificada. Ya, las rutas completamente especificadas en Packet Tracer no las soporta, pero esta debería ser de la misma forma, la ruta de destino, el prefijo, interfaz de salida y después colocamos la dirección IP del siguiente salto. Entonces en este caso sería la 2001, 2.db8, 2.1, 2.a001, 2 puntos, 2 puntos y no sé si es la 1 o la 2. Aquí vamos, R1 sería la 1. Sería el IP del siguiente salto. Y ahí estaría una ruta completamente especificada con la interfaz de salida del router y con la IP del siguiente salto que sería la interfaz de acá. Pero en este caso la tomo, pero creo que no las deja en Packet Tracer. Sigamos. Después dice el paso 4. Configurar una ruta predeterminada en el router 3. Entonces, configura una ruta predeterminada recursiva en el router 3 que llegue a todas las redes que no están conectadas directamente. ¿Ya? Entonces, vamos a R3 y para hacer una ruta estática
recursiva que llegue a todos los lugares predeterminada. Cuando hablamos de predeterminada estamos hablando de una ruta por default también. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces IP route, eso contempla el 00 en IP versión 6, slash 0 como prefijo. Y en este caso me estaba pidiendo que sea recursiva, o sea, con la IP del siguiente salto. Entonces voy a ver R2, sería el 01, esa sería su dirección IP. Entonces, efectivamente, ahí está. Configura una ruta predeterminada recursiva entonces. Espera, y en el router 2 hacia la LAN de R1, después configura una ruta completamente especificada en el router 2 hacia la LAN de R3. Esa fue la que nos faltó. Entonces vamos acá y vamos a crear la ruta completamente especificada, pero no era hacia acá, chicos, sino que era hacia la otra LAN y la vamos a crear. Route, entonces desde el R2 tenemos que llegar hacia esta LAN. La dirección IP esa es la red que queremos conocer. Efectivamente, vamos a sale el comando, pero no por la serial 00, sino que por la 01, con la dirección IP del siguiente salto, o sea, desde R2 sería esta interfaz, o sea, esa. Ok, ahí sí. Entonces ahí tenemos la ruta completamente. Y de hecho ahí ya tenemos los 60 puntos. ¿Ya? Después en el paso, me perdí los pasos. Vamos, configurar ruta R3, ya la hicimos. Aquí vamos, paso 5. ¿Qué comando se utiliza en Packer 13 para verificar la configuración de IP versión 6 en una computadora desde la petición de ingreso desde un comando? Ya, eso es si estamos dentro de un PC desktop, o sea, desde el command prompt, ya, es desde aquí. ¿Cómo podemos nosotros ver? Y en el caso de acá, en IP versión 4, ya, IPv4 por si acaso, ya, el comando es ipconfig. Y en IP versión 6 cambia IP por V6. Entonces, y aquí me muestra todo lo que corresponde a IP versión 6. ¿Ya? ¿Con qué comando se muestra la dirección IP versión 6 configurada en una interfaz de un router? Ya, ese, nosotros, para hacer todos los comandos de show, vamos al modo privilegiado. Y en este caso es el comando show IPv6 interface brief. Y con este comando vemos la dirección IP configurada en nuestro router. ¿Ya? Y lo mismo en cualquier router con IPv6. Y después, ¿con qué comando se muestra el contenido de la tabla de ruteo o de la tabla en IP versión 6? Y el comando también es show IPv6 route. Y con este me muestra todas las tablas de ruteo, pero en IP versión 6. Ahora todos los dispositivos deberían hacer y estar conectados entre sí. Y si lo queremos validar, esto es bien simple. Vamos, por ejemplo, PC1. Esta debería ser su dirección IP. Y vamos al PC2 desde acá. Y le podemos hacer un ping a esa dirección. Disculpa. Y ahí vemos que está llegando. Lo había puesto con el prefijo. Lo mismo podemos hacer desde el PC3 y también vemos que llega a R1. O sea, ninguno perdido, todos recibidos, todos enviados. Así que con esto sería, chicos, un gusto y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.